ocurrió hace 9 años, la que bauticé como la experiencia más insólita e inexplicable que he podido llegar a sufrir. Se suscitó durante las pasadas vacaciones del 2011. Mi novia y yo estábamos sentados frente a una jardinera en medio de la calle, distanciados 1 metro el uno del otro dada la reciente discusión que habíamos mantenido. Ambos guardábamos silencio entregando nuestras miradas hacia distintos horizontes. Inmersos en un instante eterno en donde el orgullo parecía ganar la batalla, ese mismo silencio se vio interrumpido por un sonido demasiado familiar para los dos. Se trataba del estridente tono de su celular que al menos por un instante consiguió difuminar un poco la tensión que éramos capaces de denotar en ese momento. Con el ceño aún fruncido observé de reojo cómo ella se dispuso a responder la llamada que estaba recibiendo. Bueno, ¿quién habla? Pude notar segundos después de que contestó que no había recibido ningún tipo de respuesta. Una vez que hubo colgado continuamos en silencio hasta que recibió otra llamada y en esta nuevamente era notable la carencia de una respuesta del otro lado de la línea. Lo que pensamos que había sido una llamada perdida de un número equivocado rápidamente comenzó a tener tintes más siniestros. En primera instancia, ella recordó que su tarjeta SIM, entre paréntesis, el chip del teléfono que le otorga su número, había sido dado de baja, lo que le impedía realizar y recibir llamadas. Ahora sorprendida respondió a un tercer llamado con la única diferencia de que ahora yo también pude atender la llamada. De esta manera pude comprobar que nadie respondía. Todo habría quedado en una simple extrañeza, de no ser porque justo en ese momento aquel celular recibió una cuarta llamada. Lo que hizo diferente a esta llamada de las demás es que ahora indicaba mi nombre, como si yo la estuviera realizando. Creo que no hace falta mencionar que eso era imposible partiendo por el hecho de que yo me encontraba frente a ella y de que mi celular se encontraba en casa desarmado y sin un cargador para poder siquiera encender. Intentando buscar una explicación lógica ante tal suceso, y ahora trabajando en equipo buscamos entre el registro de llamadas únicamente para darnos cuenta de que no había absolutamente nada ahí. De esta manera el celular continuó sonando en repetidas ocasiones a lo largo de la tarde, algunas veces la pantalla aparecía en blanco con las opciones de colgar y responder o en otras tantas aparecía mi nombre en ellas. Como no habíamos descartado la posibilidad de que alguno de mis hermanos se hubiera tomado la molestia de cargar mi celular de alguna manera, agregarle crédito y llamarnos, nos dirigimos hasta mi casa, en donde al llegar comprobé lo que ya había estimado con anterioridad. Era totalmente improbable y yo en concreto lo sabía de antemano. Mi celular yacía ahí, sin pila y ninguna forma posible de realizar llamadas. En un parpadeo nos hallamos en la imposibilidad de explicar de forma racional ese fenómeno. Mientras más buscábamos respuestas, más inexplicable se tornaba. ¿Cómo era posible que ninguna de esas llamadas apareciera en el registro? ¿Cómo era posible que de todos los números que ella tenía guardados apareciera el que llevaba mi nombre? ¿Por qué al responder no recibíamos ninguna respuesta? A pesar de que en un principio nos daba cierto escalofrío recibir esas llamadas continuas, aprendimos a ignorarlas y a centrarnos en otras cosas. No recuerdo cuánto tiempo exactamente pasamos ignorando el tema. A veces yo solía pedirle el celular para llevarlo conmigo a casa y comprobar una y otra vez que esas llamadas y su naturaleza en general seguían siendo un enigma. Otro detalle de suma relevancia, además de lo del registro, es que al responder podías quedarte horas enteras ahí y no recibirías ninguna respuesta. Lamentablemente, y si esto no fuera ya lo suficientemente increíble para siquiera ponerlo en palabras, no fue todo lo que ocurrió. Una buena mañana al despertar y revisar mi bandeja de mensajes, noté que tenía uno de mi cuñado, quien podía notarse tan angustiado como exaltado. Ahora esas llamadas las estaba recibiendo él, pero en su celular.
En lo que a mí respecta no tiene relevancia mencionarlo, pero su equipo telefónico era totalmente nuevo, así que cualquier comentario sobre una posible falla era descartado sin dudarlo. Además de ponerme al tanto de su situación, también adjuntó una foto como prueba de la gravedad de la situación, puesto que ahora, en lugar de llevar mi nombre o dejar la pantalla en blanco, se podía leer una frase que rezaba lo siguiente: I hate you, entre paréntesis, te odio en inglés. Alguna vez llegamos a pensar que quizás era algún tipo de mensaje o advertencia, pero jamás lo sentimos tanto como tal, sino hasta que esa llamada apareció. También sería irrelevante desmentir que fácilmente uno podría registrar un número X con ese nombre y recibir su llamada, pero ese tampoco era el caso, ya que entre los contactos jamás hubo nadie registrado con ese nombre. Impactado le respondí agregando una invitación para pasar el día en mi casa y también para quedarse a dormir. Usaríamos todos nuestros recursos para encontrar una respuesta y él aceptó. Luego de un par de horas se presentó junto a mi novia y después de recibirlos me quedé a solas con él y ambos teníamos en nuestras manos ambos celulares. Apenas pudimos dirigirnos unas cuantas palabras cuando se dio la situación más macabra en torno a esta situación. Los dos celulares comenzaron a sonar al mismo tiempo y con el mismo mensaje en la pantalla. Les repito que el mensaje decía textualmente: te odio. Nos reíamos por nerviosismo, pero ambos podíamos sentir una vibra muy negativa al respecto. Cuando por fin cayó la noche y como anteriormente había discutido la posibilidad de estar bajo un ataque de brujería o algo similar, recurrimos a diversas personas para separar lo posible de lo increíble. Sin embargo, no tuvimos mucho éxito y muchas de las personas que nos contactaron se veían igual o más sorprendidas porque simplemente no podían creerlo. Existe un hilo en Yahoo que ambos creamos al respecto y nadie tenía idea de qué era lo que estaba sucediendo. Después de eso, todos tuvimos que pasar de largo aquellas llamadas, a veces sin éxito y otras veces con mayor facilidad. Si bien el primer teléfono que protagonizó la historia y el que recibió las primeras llamadas seguía funcionando con normalidad, su tono de llamada entrante con el tiempo comenzó a distorsionarse, como si se invirtiera y ahora sonase una cajita musical al revés. Todo eso terminó cuando ella extravió el celular en un camión y con ello, de forma tan inexplicable como lo que sucedió, ese fenómeno se detuvo dejándonos con más dudas que respuestas. Nunca entendimos por qué razón nosotros recibíamos esas llamadas, así como tampoco supimos el motivo por el cual aparecía mi nombre en ellas. En la actualidad recordar todo ese tema me genera algo de pavor. Brujería o no, almas en pena intentando comunicarse o simplemente un fallo que no tenía lógica ni explicación, siempre recibimos llamadas sin respuesta.